Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Saludamos muy cordialmente a todos nuestros seguidores oyentes desde Canadá hasta el sur de Chile. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Vino un día la palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, en tierras de Israel, y le dijo: Levántate, Jonás, hijo de Amitai, vete a Nínive, la gran ciudad, y anúnciales que su maldad ha llegado hasta mí, y yo los voy a destruir. Entonces Jonás se levantó, se preparó y partió, pero no a Nínive, como le había mandado Yahvé, sino por el contrario, se fue en dirección opuesta a Tarsis, lejos de donde lo había mandado el Señor. Así que bajó al puerto de Haifa, encontró una nave que se dirigía a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor y desobedeciendo. Pero, Yahvé, viendo esto, desencadenó un fuerte viento sobre el mar con una borrasca tan violenta que parecía que la nave iba a partirse en pedazos. Entonces los marineros aterrados comenzaron a invocar cada uno a su Dios y luego echaron al mar la carga para aligerar así el peso de la nave. Jonás, mientras tanto, indiferente a lo que sucedía, estaba en el fondo de la nave, se había acostado y dormía profundamente. Entonces el capitán de la nave se acercó a él, lo despertó y le dijo: ¿Qué estás haciendo durmiendo aquí, Jonás? ¿No sabes la que está cayendo afuera? ¡Levántate! Invoca a tu Dios. A lo mejor ese Dios se preocupa de nosotros y quizá no muramos. Luego los marineros echaron suertes para saber quién era el causante de esta desgracia, y la suerte fue a caer justamente sobre Jonás. Entonces los marineros le dijeron: Jonás, dinos el motivo de esta desgracia. Cuéntanos, ¿cuál es tu profesión? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y cuál es tu pueblo? Soy hebreo y adoro al Dios de Israel, el que hizo el cielo, la tierra y el mar. Entonces aquellos hombres, llenos de miedo y viendo que el mar se embravecía cada vez más, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Pero Yahvé mandó a un gran pez que se tragara a Jonás, y así fue como Jonás estuvo vivo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y entonces, desde el vientre mismo del gran pez, Jonás clamó al Señor con gran voz de angustia, diciendo: ¡Oh, Señor! ¡Clamo a ti! ¡En medio de mi angustia! ¡Atiéndeme! En medio del abismo, grito a ti. ¡Escucha mi voz, Señor! Con justicia tú me has arrojado al abismo, en el fondo del mar, y las olas me envuelven. Todo tu oleaje y tu furia están sobre mí. Me veo rechazado lejos de tus ojos. ¿Cómo podría ser para que mi oración llegue hasta tu santo templo? Las aguas me envuelven hasta ahogarme. El abismo se cierra sobre mí y hasta las algas se enredan en mi cabeza, en mi cuello. A punto estoy de ahogarme. Estoy en la angustia de mi alma. Me acuerdo, oh, de ti, Señor, y ruego que mi oración llegue hasta ti, hasta tu santo templo, mi Señor. Dios mío, sálvame de la muerte. Yo, en acción de gracia,
te ofreceré sacrificio y las promesas que te hice, porque la salvación viene solo de ti, mi Señor. Entonces Yahvé, Dios de Israel, dio orden al pez que vomitara a Jonás en la playa. Y nuevamente Yahvé ordenó a Jonás: Jonás, levántate y vete a Nínive como te había mandado. Ve a la gran ciudad a predicar lo que yo te diga. Sí, Señor. Haré como tú digas. Y así fue como Jonás se puso en marcha y se dirigió a Nínive conforme a la orden de Yahvé, Dios de Israel. Nínive era una ciudad extraordinariamente grande y para recorrerla hacía falta al menos 3 días. Así que Jonás entró en la ciudad y caminando durante cada jornada predicaba así: Dentro de 40 días Nínive será destruido. 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 Los ninivitas, temiendo, creyeron a Dios, ordenaron ayuno y se vistieron de tela de saco pequeños y grandes. El rey de Nínive, al enterarse, se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó en el suelo. Y entonces dio orden a sus magnates y a su pueblo que: Hombres y bestias estarán en cuarentena y no probarán ningún bocado, no pastarán ni beberán agua. Ordeno también que se cubran de saco los hombres y también se cubran los animales, y que cada hombre y mujer invoque a Dios, se arrepienta de su mala conducta y de sus malos hechos. Quizás así Yahvé, el Dios de Israel, cambie de parecer, aplaque el ardor de su ira y no los destruya. Al ver Dios la respuesta de Nínive y cómo se habían convertido, entonces tuvo compasión de todos ellos y no llevó a cabo el plan con el cual los había pensado destruir. Fin de la historia. Si hay una historia famosa, fascinante y maravillosa por su variadísimo contenido de enseñanzas, por lo singular de su personaje e incluso por haberse identificado el mismo Señor Jesús con él, esa es la historia de Jonás y su pequeño libro. Hay tanta enseñanza personal, doctrinal, espiritual y hasta fantástica en este pequeñísimo libro de tan solo 1,5 páginas de extensión, que yo creo que prácticamente todo el mundo en el ambiente cristiano conoce la historia de Jonás. Cada uno de sus intensos 4 capítulos daría para una serie fascinante de estudio expositivo de este libro. Hay tanto contenido en tan poco espacio que Jonás, con razón, es uno de los libros no solo más famosos, sino uno de los más importantes y singulares de la palabra de Dios. Cuando leemos el libro de Jonás, a vista de pájaro, vemos varias enseñanzas en el libro, algunas de las cuales queremos resaltar en el día de hoy para usted. ¿Y cuáles serían esas enseñanzas más importantes que luego analizaremos expositivamente? Pues son las siguientes. Primera enseñanza: si usted no obedece a Dios y su palabra, usted y los demás sufrirán las consecuencias. Segunda enseñanza: el libro muestra que Dios tiene paciencia y da salvación a los gentiles. Enseñanza número 3. En el capítulo 2 vemos el quebranto de un hombre orgulloso. Enseñanza número 4. Ahí vemos la conversión de los ninivitas. Y enseñanza número 5.
No se necesitan discursos muy largos para que la gente se convierta. Desde luego que hay más enseñanzas que podríamos sacar de este pequeño libro, estimado oyente, pero estas que hemos seleccionado para usted serían a nuestro criterio las más sobresalientes que meditaremos de forma expositiva a continuación. Así que, sin más dilación, entraremos en el análisis de cada una de las enseñanzas que acabamos de decir. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera enseñanza. Si usted desobedece a Dios y su palabra, usted y los demás sufrirán las consecuencias. Esa enseñanza es más que evidente en el libro, estimado oyente, porque con Dios no se juega. Y usted ya lo ve en el libro de Jonás. Si usted desobedece el llamado de Dios como hizo Jonás, Dios puede hundirlo a usted en un mar de problemas para humillarlo, quebrantarlo y llamar su atención como hizo con Jonás y llevarlo al punto y lugar que Él quiere que usted esté. Por otro lado, si Nínive tampoco hubiera obedecido, hubiera visto el castigo de Dios. Aquí se ve claramente la soberanía de Dios y la necesaria obediencia del hombre. Así que tenga cuidado por si usted está yendo como Jonás en el camino opuesto al que Dios quiere que usted vaya. Así que no escape de este mensaje. No escape de la palabra de Dios para usted. No escape de este canal. No escape de Dios. No se resista a lo que Él quiere mandarle. No haga como Jonás, que un día, ingenuamente, escapó en el sentido contrario de lo que Dios quería decirle y que hiciera. Así que aprenda del error de Jonás y aprenda del ejemplo de Nínive. Obedezca al instante y no se vaya usted al otro lado opuesto de lo que Dios quiere en su vida, porque Dios puede pararlo y con su poder puede tirarlo a la profundidad de una circunstancia dura e incluso llevarlo al límite de la vida para que usted se humille y haga lo que Dios le manda. Aprenda a obedecer al instante lo que Dios le manda, estimado oyente, y no haga como Jonás. ¿Y cuáles son los mandatos más importantes que vemos en el libro y que en el día de hoy manda a Dios obedecer a todo Jonás o a todo ninivita? Punto número 1. A todo Jonás, Dios le manda obedecer al instante y predicar la verdadera conversión. Punto número 2. A todo ninivita inconverso, Dios le manda la conversión. Así que sea usted convertido o inconverso, tiene obligatoriamente un mandato que cumplir de parte de Dios. Ahí tiene la aplicación perfecta de esta primera enseñanza del libro para todo oyente del día de hoy de nuestro canal. Dios mandó a la tormenta y la tormenta obedeció. Dios mandó a un pez y el pez obedeció. Dios mandó convertirse a los ninivitas y los ninivitas obedecieron al instante. Dios mandó crecer una planta en el capítulo 4 y la planta obedeció. ¿Qué hará usted, estimado oyente? ¿Hará como el terco Jonás u obedecerá este mensaje? Fíjese qué enseñanza. Un pez, una tormenta, un inconverso y una planta obedecen más rápidamente que uno que se llama creyente. Si usted como convertido no está obedeciendo a Dios, el Señor lo puede disciplinar y meter en el vientre podrido de un pez en las profundidades de una circunstancia para que usted aprenda y obedezca. Y si usted es inconverso y aún no se ha convertido, tenga cuidado, no sea cosa que la ira de Dios caiga sobre usted y lo mate como Dios había pronosticado para los ninivitas. La enseñanza es muy clara. Primero, hay que obedecer la palabra de Dios. Y segundo, su desobediencia es pecado que le afecta a usted y perjudica a otros. Por lo tanto, obedezca a Dios o aténgase a las consecuencias, que conste en acta. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda enseñanza, que dice: Dios tiene paciencia y da salvación a los gentiles.
Dios no tendría que habernos tenido paciencia ni darnos vida, estimado oyente, porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, usted y yo ya tendríamos que estar muertos, porque hemos cometido muchos pecados en la vida. Y como en otras ocasiones ya hemos dicho en el canal, si por un solo pecado el diablo fue expulsado del cielo inmediatamente, y si por un solo pecado Adán y Eva fueron expulsados del paraíso inmediatamente, entonces, reflexione esto. ¿Cuántos pecados ha cometido usted en toda su vida? Seguro que muchos más que Adán, Eva y el diablo juntos. Entonces, si ha cometido usted tantos pecados, ¿por qué Dios aún no le ha matado y aún no le ha expulsado del planeta Tierra? Piense, estimado oyente, piense. Es sencillo. Solo hay una razón. Paciencia. Paciencia de Dios sobre usted, tal como dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Entended bien esto, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también lo ha escrito nuestro amado hermano Pablo. Así que aproveche la paciencia de Dios con usted hoy y conviértase al Señor por medio de las dos condiciones que también obedecieron los ninivitas y no recibir destrucción sobre usted. No abuse de la paciencia de Dios, estimado oyente, porque usted no sabe el límite de su paciencia sobre usted. ¿Se ha dado cuenta, estimado oyente, que Jonás era judío y que Dios lo envió a predicar a los gentiles? Ese era un claro anticipo profético, estimado oyente. De la misma manera hubo un Jonás mayor, más grande, llamado Jesús, el judío, que vino a predicarnos la salvación a nosotros, los modernos gentiles ninivitas, para no ser destruidos en la condenación eterna. ¡Qué preciosa ilustración, estimado oyente ninivita! ¡Qué preciosa ilustración! Así que haga como los ninivitas que temblaron ante la radicalidad del mensaje de Jonás. Un mensaje dicho sin algodones, dicho sin despertar las emociones, un mensaje dicho de forma concreta, un mensaje dicho sin el preámbulo emocional del coro de alabanza, pero un mensaje real y radical. O se convierte, o reciba usted un día el juicio y la ira divina sobre usted. Esa es la segunda enseñanza del libro. Así de claro es el mensaje para este mundo. No estamos jugando con esto, ni estamos atemorizando a la gente, sino avisándoles de que esto es verdad. Nínive se libró de la destrucción porque se convirtió al Señor. Líbrese usted de su destrucción eterna y haga usted lo mismo que los ninivitas. Use su libre albedrío para salvarse, estimado oyente. Y tenga cuidado con los calvinistas que niegan el libre albedrío cuando aquí vemos una vez más, muy claramente, que miles de personas libremente obedecieron la voz del profeta. Dios no seleccionó unos pocos habitantes de Nínive para salvarlos, sino que el mensaje fue para todos y Dios les dio libertad a todos para que todos obedecieran la orden de Jonás, que en definitiva era la orden de Dios. Aquí vemos claramente una vez más la maravilla del libre albedrío, y por eso condenamos y denunciamos tajantemente a los calvinistas reformados. Son unos ladrones de la verdad que niegan el libre albedrío y la elección humana en la salvación. Este ejemplo de Jonás, un judío llamando a todos los gentiles ninivitas, es exactamente la réplica del Señor Jesús, el judío por excelencia, llamando a todos los ninivitas gentiles del día de hoy que libremente decidan su salvación. En el capítulo 2:9 se nos dice que la salvación es de Yahvé. Pero también en este capítulo 3 se nos muestra claramente la libre decisión de los ninivitas de convertirse. Entonces, ¿cómo armonizamos las dos soberanías? Sencillo, Dios hace la salvación, pero es el hombre el que decide si toma esa salvación. Así que,
Argumento calvinista derribado. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera enseñanza, que dice: Dios quebranta al hombre orgulloso. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Es mejor que usted tome la iniciativa de quebrantarse delante de Dios ante este mensaje, antes de que Dios lo quebrante a usted a su manera, cosa que no le va a gustar. Qué impactante resulta escuchar la agonía de un hombre soberbio, terco, orgulloso y quebrado, como hemos oído antes en la angustia de Jonás por haber desobedecido a Dios. Qué impactante suena ver a un soberbio humillado. Clame en este momento antes de que sea demasiado tarde para usted, estimado oyente, porque en el abismo eterno no tendrá respuesta nunca. Aprenda, estimado oyente. Sí, ha oído bien. Mire la angustia que pasó Jonás en el fondo del mar y en el fondo putrefacto del vientre de un gran pez por causa de su orgullo, terquedad y desobediencia. ¿Sabe otra cosa, estimado oyente? La condenación será 1.000 millones de veces peor que ese lugar oscuro y sin salida, podrido y de angustia del alma dentro de un pez, donde estuvo metido Jonás solo 3 días y 3 noches. Pero donde estuvo Jonás es tan solo un anticipo mínimo de lo que podría ser el abismo eterno. A poco que uno use la imaginación, cuando lee y relee el clamor de angustia de Jonás dentro de ese pez, eso debe haber sido terrible. Esa experiencia doble que el Señor le impuso a Jonás por su orgullo tuvo que haber sido muy dura. Primero, en el fondo del vientre nauseabundo de un pez. Y segundo, inmerso en el fondo del mar. 2 lugares sin salida posible. Así que tenga cuidado, estimado oyente, que el Señor no lo humille a su manera en esta vida y luego lo humille y lo envíe a las profundidades del abismo eterno sin salida. Simplemente por no obedecer hoy la voz de Dios cuando lo llama. Cuidado, hombre soberbio, religioso, altivo y arrogante que me escuchas. Cuidado, mujer altiva, arrogante, autosuficiente e independiente que me escuchas. Dios puede humillarte en el fondo de un problema, ¿y dónde quedará tu orgullo? Aprenda, estimado oyente y estimada oyente, de la actitud y la oración quebrantada del soberbio y desobediente Jonás. Aprenda de Jonás y humíllese ante Dios. Deje la soberbia y acate las normas divinas. Deje sus pecados, abandone su estilo arrogante de vida, su autosuficiencia, su terquedad, su vanidad, su autojustificación, su racionalidad del pecado, su desobediencia, sus pecados. Déjelos ya. Arrepiéntase y segundo, crea lo que Dios le dice. Las 2 condiciones siempre, por todos lados, en la Biblia. Jesús mismo dijo que la historia de Jonás fue verdad, y es una advertencia para usted, como dice Mateo capítulo 12, versículo 39. A esta generación malvada y adúltera no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Y el Señor dice también por boca de Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 4, Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Así que aprenda esta enseñanza de la humillación de Jonás y de la humillación de los ninivitas ante Dios. Uno, humillado a la fuerza por Dios. Otros, humillados voluntariamente ante Dios, para que usted aprenda y tome la iniciativa de humillarse usted ante Dios, en lugar de que Dios lo humille a usted en su día. La mayor humillación que Dios le demanda, antes de que Dios lo humille a usted, es que usted reconozca sus injusticias ante Dios de forma concreta, se humille y reconozca que sus obras buenas y sus justicias delante de Dios no valen nada. Y humíllese reconociendo que solo vale la justicia que Jesús recibió por usted. Usted debe humillarse, quebrantarse, doblarse, dejar de resistirse, dejar el orgullo, la soberbia,
la vanidad, la terquedad, la postergación y doblarse ante el Dios de Israel con sus pecados. Esa sería la primera humillación. Y segundo, usted debe humillarse para recibir la justicia que Cristo recibió por usted. Esa sería la segunda humillación, la segunda condición. Humíllese reconociendo sus injusticias, primera condición, y humíllese tomando la justicia del Señor Jesús, segunda condición. Y entonces Dios no lo humillará a usted un día en la eternidad. Aprenda esta lección, estimado y estimada oyente. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la cuarta enseñanza. La conversión de los ninivitas. Si usted observa cuidadosamente el texto bíblico que hemos visto hoy en los capítulos 1, 2 y 3, usted podrá ver que hay tres frases muy pequeñas que son la clave de la enseñanza central del día de hoy para la salvación de Nínive. Preste atención, las tres frases claves doctrinales son: primera frase, está en el capítulo 3, versículo 5, y dice: creyeron en Dios. Esa sería la primera condición. Segunda frase importante, está en el capítulo 3, versículo 8, y dice: que se arrepientan de su mala conducta. Ahí tiene usted la segunda condición. Y en conclusión, en la tercera frase del capítulo 3, versículo 10, dice: vio Dios que se habían convertido de sus malos caminos. Ahí lo tiene, estimado oyente, una vez más, nuestra tesis teológica de las dos condiciones necesarias para la conversión: la fe y el arrepentimiento y la fe. Ambas conforman, teológicamente hablando, la verdadera conversión, como se ve aquí en la palabra de Dios. La salvación fue, es y será siempre por medio de dos condiciones. Eso es universal y teológicamente irrefutable. Todo invento que se aparte de las dos condiciones es falso. Por ejemplo, repetir la oración de fe o la oración del pecador, aceptar a Jesús en el corazón, pasar al frente, entregarle la vida a Dios, emocionarse en una reunión, creer las 4 leyes espirituales, tener una experiencia mística o religiosa, ser muy estudiado en escuelas de hebreo y griego, etcétera, etcétera. Todo eso no salva a nadie. Lo que la Biblia repite constantemente es que la salvación siempre es por obedecer dos condiciones, como vemos nuevamente aquí en el libro de Jonás. Así que más vale que usted se convierta por medio de las dos condiciones y renuncie a esa falsedad del día de hoy, de la oración de fe, de aceptar a Jesús en el corazón y demás cosas similares. Porque si no, como dice el texto en el capítulo 3, usted verá un día la justicia y la ira de Dios sobre usted, porque eso no le salva. Ahí tiene la tesis soteriológica que siempre enseñamos, la verdadera exégesis del tema de la salvación. La conversión es por medio de dos condiciones: arrepentimiento de los pecados y fe en lo que dice Dios. Precisamente en la historia de hoy lo tiene claramente demostrado una vez más. Cuando el hombre le cree a Dios y se arrepiente de sus pecados, entonces Dios considera que esa es una conversión. Y entonces Dios no descarga su furia sobre el hombre. Todo estudiante de teología, todo estudiante de escuelas de griego y todo estudiante de institutos bíblicos debería aprender esta lección soteriológica fundamental. En toda la Biblia se muestra la ley universal de las dos condiciones. En el Antiguo Testamento, la salvación para el pueblo judío era por medio de dos condiciones. Primero, reconocer los pecados de forma concreta en el tabernáculo o en el templo. Y segundo, creer en la expiación de un animal inocente por los pecados. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, para los paganos, también la salvación era exactamente por medio de dos condiciones. Primero, creer en el Dios del cielo, como hizo Abraham y Job, que eran paganos. Y segundo, hacer sacrificios ante el único Dios invisible por sus pecados. Eso sería el arrepentimiento.
Y cuando llegamos al Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Las dos condiciones universales para la salvación también siguen vigentes, pero, con una pequeña variable. Primero, en cuanto al arrepentimiento concreto de los pecados, todo eso sigue igual. Pero en la segunda condición, al creer, Dios ahora manda que uno crea concretamente el Evangelio de su Hijo. Esa es la pequeña variable de hoy en cuanto a la fe. Pero siguen siendo siempre las dos condiciones. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la quinta enseñanza. No se necesitan discursos muy largos. Así queremos hacer nosotros, estimado oyente. Mensajes cortos, intensos, expositivos, radicales y decir como dijo Jonás: Ninivita del siglo XXI que me oyes, dentro de pocos días tu vida será destruida. Así que reacciona ante este pequeño mensaje que recibe hoy de este moderno Jonás, estimado ninivita. Que conste en acta. Y llegamos así entonces a la conclusión del estudio expositivo del día de hoy. Y como dice el refrán español: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, dicho en lenguaje popular, cuando usted vea y oiga que a otro le sucede algo grave, tome precauciones, ponga atención y prepárese. Y más en los tiempos que están corriendo, porque lo mismo le puede pasar a usted. Así que, si el Señor ha llamado en su día a Nínive, con un lenguaje radical, entonces tiemble, estimado oyente, usted, tiemble, porque ese llamado es también para usted. Y recuerde que el mismo Jesús dio crédito al libro de Jonás. Por lo tanto, si lo sucedido en Nínive fue verdad, ponga sus barbas a remojar, es decir, prepárese. Como puede ver, aquí en el libro de Jonás no hay lenguaje amoroso ni sentimental. Aquí hay radicalidad. Jonás fue tajante, fue al punto clave, sin darle vueltas al tema. ¿Y qué es lo que usted ve en la mayoría de las prédicas en las iglesias del día de hoy? ¿Ve usted radicalidad como en el libro de Jonás? No. Usted ve música, showmans, payasos, mujeres exhibiéndose, circo religioso, distracción motivacional, estudio de griego para presumir, horas de música emotiva, etcétera, etcétera. ¿Ve usted estudio expositivo en la mayoría de las iglesias del día de hoy? No. Solo ve predicadores divagando y entreteniendo a la gente. ¿Ve usted en la mayoría de las iglesias de hoy un mensaje directo hablando del pecado y llamando las cosas por su nombre? No. Se escapa para no herir la conciencia, porque eso espantaría a la audiencia y eso significaría tener entonces menos ingresos financieros por causa de los diezmos. En cambio, en este canal tomamos ejemplo de Jonás. Somos claros, directos, radicales. Es decir, somos bíblicos, expositivos, valientes y teológicos. Todas estas enseñanzas que vemos en este libro de Jonás, sucedidas hace más o menos unos 2500 años atrás, nos sirven también para el día de hoy, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es actual y funciona porque en lo espiritual siempre se repite la misma historia. Así que antes de terminar, estimado oyente, quiero hacer como Jonás. Quiero gritar ante los oídos de nuestros estimados ninivitas el mismo mensaje de Jonás, pero actualizado. Escuche muy bien, ninivita moderno, para que la destrucción de Dios no caiga sobre su vida. Usted debe recibir este mensaje radical tal cual se lo damos hoy. Punto número 1. Usted debe reconocer que es un delincuente ante Dios por causa de los delitos cometidos en toda su vida, rompiendo la ley de Dios. Usted es un delincuente en busca y captura, perseguido por la justicia divina.
Si Dios le da alcance, lo mata y lo envía a la cárcel eterna. Punto número 2. Dios es un juez justo y por lo tanto tiene que hacer justicia sobre las injusticias del hombre delincuente. Dios no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias. Punto número 3. Si Dios le aplicara hoy la justicia que usted merece y le cayera hoy sobre usted la sentencia de muerte que usted merece, entonces Dios lo enviaría a la condenación eterna. Dios no es un Dios bonachón ni un papaíto Dios como muchos le llaman irreverentemente, pero en su paciencia está aplazando y aplazando la sentencia de justicia y muerte sobre usted. Punto número 4. Para que la justicia que usted merece recibir no le caiga a usted, Dios diseñó un plan maravilloso llamado el Evangelio, que consiste en lo siguiente. La justicia que usted merece recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre mató a su Hijo para descargar en él su ira y su justicia, y así satisfacer la ira y la justicia divina que usted provoca ante Dios por sus injusticias. Punto número 5. Aunque Dios ya descargó sobre su Hijo la justicia que merecen sus injusticias, eso no significa que Dios ya lo perdona a usted automáticamente, sino que Dios le manda a usted que obedezca dos condiciones indispensables para que Dios perdone sus pecados y lo salve de la condenación eterna. Esas dos condiciones por decreto divino son iguales a las que vimos en el libro de Jonás, y las tiene usted también actualizadas en Marcos capítulo 1, versículo 15. Así que, por favor, estimado oyente, le invito a que vaya a su habitación a obedecer hoy esas dos condiciones. Vaya a su habitación, cierre la puerta, descálcese y póngase de rodillas delante de Dios, y ahí obedezca las dos condiciones. Primera condición: reconozca sus pecados pasados y abandone los pecados presentes que está cometiendo. Esa sería la primera condición. Segundo, reconozca, aprópiese, agárrese, reciba la justicia que un día le cayó al Señor Jesús por causa de sus injusticias, estimado oyente. Y cuando usted obedece estas dos condiciones, Dios lo declara perdonado, inocente y salvo. Y luego, antes de levantarse de esas rodillas, no deje de darle gracias al Señor por la salvación, por haber conocido este Evangelio y por conocer el verdadero método de salvación, las dos condiciones. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Esto es el verdadero mensaje jurídico y el verdadero evangelio jurídico, estimado oyente, con las mismas dos condiciones que los ninivitas obedecieron, como vimos en el día de hoy. Que conste en acta. Y hasta aquí hemos llegado hoy, estimados ninivitas, con el nuevo mensaje de parte de este Jonás del siglo XXI. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad sin contaminación, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas para toda Hispanoamérica, desde aquí en España. Será entonces con el gusto de siempre hasta nuestro próximo mensaje aquí en nuestro habitual programa Encuentros.